¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicos? Buenas. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. ¿Con frío? Ali, esto no es un espejo, no puedes hacer así. No, porque acá hay un compañero que me pide que me peine, porque el otro día Siempre, está, siempre piden que nos peinemos, no le des bolilla. me hizo una colita. ¿Para qué? Si igual vamos a estar despeinadas, ni te forces. Ay, qué frío, yo quiero que se acabe el invierno. ¿Falta mucho? No, ya llega la primavera. Bueno, igual, por la primavera que vamos a tener, si esto sigue así, por más clima que le ponga onda, desde adentro vamos a mirar el sol y vamos a decir, qué linda primavera, qué garrón. Sí, el cumpleaños de mi hijo la vamos a pasar adentro, pobrecito. Bueno, igual viste que dicen en este año no cuenta. Todos los cumpleaños, todo lo que pasa este año no cuenta, así que No, a mí yo por me eso vino cumplo bien. 25. Olvídate, yo 22. Buenas ¿Qué tardes, Don. pasa con tu risa? ¿Cómo anda usted? Mal, mal. ¿Qué le pasó? Ni más de medio plantel de Boca con COVID, así que estoy muy nervioso. Y eso le pasa por ser de Boca, Y bueno, ¿a quién querés que me haga? de River. No, querida, antes me tiro al Ugh, río sin bañarme, mira. qué ¿Todo drástico. bien? Sí, nos estábamos quejando de la pandemia, del frío. No, vos sabés que no, habrá bromas aparte. Mi ayudante, Loma de Zamora, que tengo COVID. Uh, Así que te Damián era, ¿no? cuento. No, está Maxi, pero está Eduardo. Eduardo está Ah, con COVID y mal, con fiebre ahora, muy caído, y parecería que si no levanta, mañana lo interna. pobre. Él, la señora, la hija, el yerno, los nietos, bueno, no, para mí es un golpe de amargura. Así que bueno, como el show debe seguir, vamos a arrancar cuando vos me digas, querida. Y cuando tú gustes, ya Bueno, están casi todos empieza, los chicos. ¿podés poner el PowerPoint? ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Está la platea toda. ¿Qué nivel de concurrencia tenemos? Tenemos un 77,5%. Buenísimo, muy buen cálculo, te felicito. Bueno, buenas tardes, tarde-noche. Buenas Bienvenidos tardes. a bordo de este jet Buenas que hemos tardes. Buenas denominado, tardes. Buenas tardes. Tardes. bienvenidos a bordo de este jet que hemos denominado Eco 3. La primera lámina un poco reanuda lo que habíamos dejado el lunes pasado, haciendo hincapié en qué es la política macroeconómica, ¿no? Y claramente es actuar sobre el ciclo negativo, ¿no? O sea, un poco esta es la economía tiene tensiones de todo tipo y color, tensiones a veces inherentes al propio sistema y tensiones externas al sistema. En otras palabras, una tensión interna es que de pronto habrán estudiado alguna vez el acelerador, desacelerador. En otras palabras, la economía empieza a subir, hay una onda positiva, y en determinado punto alguien dice, bueno, pero ya no voy a vender más que esto, ¿no? Ya estamos en el límite. Y entonces empieza una cautela con las inversiones y entonces la economía entra en un suave descenso y entra a descender en una suerte de tobogán, y la idea de la política macroeconómica es atenuar ese ciclo negativo, ¿no? De una manera u otra. Y desde luego también puede suceder, y de hecho sucede, que hay hechos que tienen que ver con circunstancias ajenas al propio sistema, como podría ser que un país que no suele comprar soja, para decir algo, de pronto tiene un problema y hace caer su demanda de soja, y esto nos afecta a nosotros porque vendemos menos soja, ¿no? Y bueno, ahí tendremos que ver también en la política
cómo atenuar ese ciclo negativo, ¿no? Bueno, esto era un poquito lo que quería iniciar al efecto de que vayamos pensando que prioritariamente la macro actúa sobre la economía, pero particularmente la política macro apunta a atenuar el ciclo, ¿no? El ciclo negativo. Pasamos de lámina. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en discutir un poquito los objetivos que tenemos con la macro. Y sin perjuicio que hay muchos, pero tratando de resumirlos, un objetivo es la estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad en economía, decimos un sistema, lograr un sistema que tenga relativamente calmo los precios, ¿no? Cuando los precios se desmadran, cuando los precios se salen de curso, cuando entran a acelerarse, pasaríamos de estabilidad a inestabilidad. Y la inestabilidad es perniciosa, porque sería más o menos como cuando uno va en la ruta y tiene mal balanceadas las gomas, y entonces le entra a temblar el volante a uno. No le dificulta el manejo, pero si eso se agudiza, en algún momento hace una crisis, ¿no? Y ese es el problema de la estabilidad. Ahora bien, voy a innovar ya en mi carácter de hombre de la heterodoxia, diciendo lo que nada más y nada menos nos enseñó a sus seguidores John Keynes, ¿no? La estabilidad no es solo que los precios suban o no, sino también que no bajen alocadamente, ¿no? O sea, en otras palabras, Keynes vio que se vulneraba la estabilidad con la inflación y con la deflación, entendiendo por inflación una suba sostenida en el tiempo de precios y entendiendo por deflación una baja sostenida de precios en el tiempo también. ¿Y por qué son perniciosas? Bueno, porque cuando hay inflación, en general la inversión se retasea, el que tiene que hacer una operación de plazo fijo se encuentra con que la mayor de las veces invierte una tasa X y resulta que la inflación es X más N, y entonces esto termina agravando la operación, una operación que debiera ser de renta, es de pérdida, ¿no? Porque si bien nominalmente el inversor gana el capital más el X%, ese capital expuesto al X más N es un capital que hubiera rendido más. Y por lo tanto, la realidad es que el inversor perdió dinero, ¿no? En otras palabras, lo que antes compraba con el capital, pasado el tiempo, en la suma de capital más intereses, no compra lo mismo que compraba con su capital inicial. Y esto es realmente preocupante, ¿no? Pero también en las deflaciones, bueno, y la inflación suave, digamos, tomado esto con pinzas, lo que la inflación hace es acelerar un poco el consumo. La inflación promueve el consumo porque en general el que tiene dinero sabe que el dinero se desvaloriza por inflación y por lo tanto lo que suben de precio son los bienes, y eso hace que el que tiene dinero en la medida de sus posibilidades lo gaste con más premura, y esto activa el consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos ante un escenario inverso de baja de precios? Desde luego, en la Argentina esto no sucede, pero sí sucede en algunos lugares. Por ejemplo, Japón ha sucedido y a veces sucede, al punto tal que había un economista argentino que falleció, Frigeri, que decía habría que darles dinero con fecha de vencimiento, no a los japoneses. Porque normalmente tienen el dinero y no lo gastan. ¿Pero por qué no gastan? Porque si las cosas bajan de precio en el tiempo, así como la inflación te hace ganar si consumís, la deflación te hace ganar si te quedas con plata en el bolsillo. Así que
Este es todo un tema, por eso me imagino que ya habrán leído varias hojas de mi libro, aunque no sea cierto, díganme que sí, porque eso me pone muy feliz. Y, y ahí van a descubrir, cuando hablamos de estabilidad, cuando hablo de estabilidad, que ahí muestro mi carácter heterodoxo, diciendo que se entiende por estabilidad que no haya ni inflación ni deflación, que es un concepto, este último, el de la deflación, muy poco usado para explicar inestabilidades. Pero muchas veces las deflaciones son las que provocan crisis. Y de hecho, la crisis del 29 fue una crisis de deflación. Tengan presente, por lo que ustedes han conocido de ella, que para que no baje tanto el precio del café, se quemaban en las locomotoras como combustible granos de café. Así que bueno, esto pasaba en la Gran Depresión, ¿no? Luego el otro objetivo es que la economía crezca y como ya les explicó el profesor Gómez, no solo que crezca, sino que crezca distribuyendo bien y que haya desarrollo, bueno, todos los detalles él los ha explicado con mucha claridad y gran nivel, así que yo no me voy a detener mucho en esto, pero sí quisiera poner la lupa en las políticas que alientan crecimiento y las políticas que de pronto han sido fracasadas o fracasan. Cuando por ahí se quiere crecer con determinada política, bueno, no siempre se logra el resultado, ¿no? A veces el objetivo que se pone por delante y el instrumento que se usa para lograr ese objetivo no resulta ser el más apropiado. Así que bueno, todo esto lo vamos a analizar y sobre todo en el día de hoy vamos a analizar un poco el carácter binario que tenemos tanto en Argentina como en el mundo, pero claramente lo vemos en Argentina, donde en determinadas etapas predomina la idea librecambista, que la vamos a analizar hoy en otras etapas la idea proteccionista, ¿no? Y bueno, los que son apegados al librecambismo dicen que si hay librecambismo, la economía crece y crece de manera potente, y los que son adherentes al proteccionismo dirán que, bueno, que cuando se protege la economía, esta crece, y por el contrario, cuando se protege, decrece. Bueno, todos estos serán elementos que tendremos que ir analizando paso a paso para ver exactamente qué políticas son las que alientan el crecimiento y cuáles no. Desde luego, en la próxima clase también nos vamos a meter con otros mecanismos de análisis, pero hoy el mecanismo que vamos a utilizar para fijar posición en el debate de crecimiento es precisamente esto que les digo. Vamos a hablar de proteccionismo o librecambismo. El otro objetivo tiene que ver con el pleno empleo. Digamos, diríamos, si ya empezamos a pensar en una política macroeconómica que traiga éxito, bueno, si logra estabilidad, si logra que la economía crezca, y al mismo tiempo que eso suceda con pleno empleo, bueno, realmente estaríamos satisfaciendo objetivos clave, ¿no? Es decir, piensen que hoy la Argentina tiene más de 10% de desempleo, o sea que un montón de gente que quiere trabajar, hay 10% de los que quieren trabajar, o un poco más ahora, que no consiguen trabajo. Bueno, una buena política macro debería alentar el pleno empleo. No se olviden que la teoría general, entre otras cosas, es una teoría general de Keynes, desde luego, es una teoría de la ocupación. Y se preguntarán ustedes en el objetivo final, decir, pero profe, si hay estabilidad, si hay crecimiento, si hay pleno empleo, y bueno, baja Dios y pide un deseo y un café calentito, ¿qué más queremos? No, lo explicó muy bien el profesor Alejandro esto, en una clase que espié. Él habla bienestar entendido como que ceda la pobreza, que haya mucha menos pobreza,
menos indigencia, que haya un reparto equitativo de la riqueza. Bueno, eso hacia el bienestar, que haya igualdad de oportunidades, que toda la gente por igual goce de los niveles de salud, de educación. Bueno, evidentemente muchas veces se pueden alcanzar los primeros 3 objetivos y no necesariamente alcanzar el cuarto. Es todo un tema hablar de bienestar, hablar de una sociedad que tenga cultura, de una sociedad que tenga buena educación. En fin, es, como verán, quizá el tema más complejo de los 4 para alcanzar, y donde habitualmente los que hacemos economía, por aquello de que le damos poca incidencia en la economía como ciencia social, en general solemos concentrarnos en los primeros 3 objetivos, perdiendo de vista este cuarto objetivo que debería ser realmente muy importante. Pasamos a la siguiente, Vanina. Quería más o menos plantearles cómo es este mecanismo de la macro, ¿no? En términos muy sencillos, el primer elemento que tenemos es la medición, ¿no? Tendemos a medir todo o casi todo. Por ejemplo, en lo más comúnmente conocido por todos ustedes, medimos la inflación. Desde luego, la medición siempre puede dar lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo mido la inflación, el país mide la inflación, no toma todos los comercios para ver en todos los comercios cómo se movieron los precios y sacar un promedio, sino se toman una X cantidad de comercios. Y tampoco se toman todos los productos, sino que se integran una canasta fija y todos los meses, en función de esa canasta, de acuerdo a los precios, se hace una medición de cuánto vale esa canasta, ¿no? Esta es la medición que, vuelvo a repetir, siempre va a ser opinable. Ahora que dice, bueno, yo gasto mucho en tal producto y este producto no está integrando la canasta, por lo tanto, el dato que me dan a mí de inflación por ahí no ajusta a mí. Pero bueno, lo que siempre trabajamos acá es con una tendencia, con una idea aproximada. A esta altura de la noche, y pidiéndoles por favor a todos y cada uno de ustedes que esta verdad que les voy a regalar, o esta idea, quede entre nosotros, no le digan a las autoridades de la universidad que yo estoy diciendo esto, porque seguramente voy a tener un problema enorme, pero la nuestra es una ciencia inexacta. Anótenlo, es una ciencia inexacta. Uy, Dios, entonces, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que esté hablando de una ciencia inexacta? Quiere decir que todo lo nuestro es inexacto. Bueno, precisamente ¿para qué se mide? Para comparar. Y cuando yo comparo dos inexactitudes, la comparación da exactitud. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínense que yo me peso en una balanza que pesa 5 kilos menos. Imagínense la alegría mía de pesarme en esa balanza, ¿no? ¿Es exacto el peso que yo tengo, que estoy tomando cuando me peso? No, profe, de ninguna manera. Usted pesa 5 kilos más. Quiere decir que si la balanza le dice 80, usted pesa 85. Por lo tanto, el kilaje que le da la balanza es inexacto. Muy bien. Pero si yo dentro de un mes me vuelvo a pesar y la balanza mantiene la inexactitud, es decir, pesa con error de 5 kilos, y me peso y peso 82, ¿es exacto que peso 82? No. Pero lo que es exacto es que subí 2 kilos. Fíjense que permite las dos inexactitudes, la inicial y la final, para este caso, permite la comparabilidad.
que es el punto 2 que estoy tratando de hablar. ¿Medimos para qué? Para comparar. Por eso, aunque la medición es inexacta, sirve, si yo me mido con la misma inexactitud, sirve para comparar. Entonces, ahí puedo sacar una conclusión, como dije antes, subí 2 kilos, bajé 2 kilos, porque estoy moviéndome con la misma balanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tomo la misma canasta, aunque no satisfaga la demanda de cada uno de ustedes, que estoy tomando una balanza que de alguna manera intenta, una canasta, que intenta expresar el consumo más o menos promedio. Es exacta esa canasta, no. Pero el mes siguiente vuelvo a usar la misma canasta. Inexacta la primera, inexacta la segunda. Pero ambas tienen la misma inexactitud. La comparación me da una idea de qué pasó con los precios. Y esto es lo que quiero poner en blanco y negro. Por lo tanto, en el devenir de la macro, cuando yo comparo, saco una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La tasa de inflación me dio 3%. Para decir algo. ¿Es lo que esperaba? No lo esperaba. Esperaba menos. Hice una política para que sea 1,5, fue 3. Bueno, estas son las conclusiones que yo saco. Y en función de esas conclusiones determino políticas. Puede ser que si yo esperaba 3 y salió 3, no haga nada, sigo con la misma política. O esperaba 1,5 y salió 3, bueno, tendré que revisar parte de la política. Bueno, este es un poquito el devenir de la macro, ¿no? Este es el devenir. Esto es lo que desarrollamos intensamente en el análisis macroeconómico. ¿Alguna pregunta? No, profe, muy claro. No, profe. Profe, clarísimo. Bien, bien. Bueno, pasamos a la otra. Bien. Acá quiero hacer una digresión, porque si el agregado valor y alguno que sabe de impuestos ya el valor agregado, en realidad sumamos el valor agregado en la macro, pero no es esto el valor agregado que ustedes conocen impositivamente hablando. Se entiende por agregado valor la parte que, digamos, se le agrega a un bien o a nuevos bienes, nuevos servicios, y eso es lo que da el nuevo valor. Digamos, si de pronto hay un árbol con limones, y yo soy productor y vendedor de limones, digamos, tengo un árbol en mi casa y vendo limones en la puerta de mi casa. Los limones en sí mismos, en términos macroeconómicos, mientras están en el árbol, no tienen valor. Valor agregado, ¿no? De repente yo digo, bueno, voy a tomar una escalera mañana, los cosecho, los meto con algún papelito, los meto en un cajón, salgo con una balanza, digo 4 limones, 20 pesos. Bueno, ahí ya el esfuerzo que yo hice de bajar, ¿no? Juan, en cualquier momento se va a cortar, ¿eh? Ay, querida. Volvemos a entrar al mismo. ¿Eh? Volvemos a entrar al mismo link. Bueno, ¿querés que cortemos ahora y volvemos en 5? Para Sí, no quedarme pedaleando en el aire, digamos. Sí, porque quedan menos de 1 minuto, se corta solo ya. Listo. Entonces, cortamos, son, si no me equivoco, van a ser -4, -10, ¿estamos? Ok. Bueno, profe. Perfecto. Ok.